Hola Adrián, te voy a contar la etapa más triste de mi vida. Me llamo Juana María. Considero que por cómo se dieron las cosas, mi experiencia es una de esas que tratas de olvidar. Tratas de hacer como si no hubiera pasado. Al menos yo intenté eso, pero no pude. Soy de la Huasteca Potosina. Ahí crecí en compañía de mi familia. Terminé la primaria y mi sueño era continuar estudiando. Pero vivíamos con muchas carencias en una viejita casa de palma que mi padre había construido. De mis tres hermanos, solo uno siguió estudiando. Los otros prefirieron trabajar en el campo, al igual que mi papá. En ese tiempo yo no tenía ni voz ni voto. Apenas contaba con 13 años, y fue aquí cuando empezó mi triste historia. Una mañana llegó una familia a la casa. Venían en un auto negro muy lujoso. Bajó una mujer con vestido elegante y sombrero, y la acompañaban dos hombres que también venían bien vestidos. Entraron para platicar con mis padres, mientras que mis hermanos y yo nos quedamos afuera, contemplando aquel auto que solo en sueños podíamos tener. El señor que manejaba aquel carro salió de la casa y del maletero sacó una bolsa café. Mi padre se acercó a él y todos vimos cómo estiró la mano y recibió ese obsequio de parte de este señor. Yo no daba crédito a lo que sucedía. En eso mi madre me llama para despedirse. Mija, te vas a ir con esta familia unos días. Ellos te van a llevar a la Ciudad de México. Vas a trabajar un tiempo en su casa haciendo la limpieza. Después nosotros vamos a ir por ti, me dijo mi madre. Como yo no estudiaba, ya sabía hacer muchas cosas, y de hacerlo gratis en mi casa e irme a trabajar, pues no le puse ningún pero. Agarré mi ropa y me subí al auto con aquellas personas. El que manejaba se llamaba Arturo, la señora Aurora y el otro hombre se llamaba Alfredo. Viajamos por la carretera muchas horas. Todo el trayecto fue normal. Esas personas me trataron muy bien. Cuando llegamos a la Ciudad de México, yo me quedé asombrada. Había tantas cosas que nunca había visto. Toda mi vida había estado en un rancho y esto era muy nuevo para mí. Llegamos a una casa muy grande. Había un portón enorme en el frente. Dos personas lo abrieron y pudimos entrar. Ahí me di cuenta que esa casa era enorme. Yo le calculaba unas 10 habitaciones en total. Era de 2 plantas y se veía muy lujosa. Debería vivir ahí una familia millonaria, pensé. Estas personas que me habían llevado hasta ahí me dijeron que ellos eran familiares de los dueños y que por la mañana me darían un recorrido y me explicarían bien todo el trabajo que tenía que hacer. Me llevaron a una habitación muy bonita. Había ropa de mi talla, zapatos y sandalias. Yo me sentía en el cielo. Era como un sueño hecho realidad. Me metí a bañar y luego me fui directo a la cama para descansar un poco y tratar de estar al 100 al día siguiente. Por la mañana me despertó la señora Aurora. Me cambié de ropa y ella me empezó a mostrar cada rincón de esa casa. Me presentó a los demás empleados, que serían alrededor de unos 20. Mi trabajo sería mantener los muebles limpios, barrer, trapear, ayudar en la cocina. En pocas palabras, debía tener bien limpia la casa, a excepción de un pasillo que daba a un sótano. Juana María, acompáñame. Este pasillo me lo dejas tal y como está. No quiero que lo limpies. No quiero que camines en él. ¿Ves aquella puerta del fondo? Por ningún motivo te acerques. Ese lugar está prohibido para ti. Ahí está el sótano de esta casa. Más adelante vas a bajar, pero será hasta que yo te diga. ¿Me entiendes? Me dijo la señora Aurora. Comencé a trabajar en esa casa, respetando las reglas de la señora Aurora. A las 3 semanas logré conocer a los dueños.
Era una mujer y un hombre, ambos muy jóvenes y muy bien parecidos. Me preguntaron cómo me sentía. Me dijeron que si necesitaba algo, Aurora se encargaría de todo. Yo solo les agradecí por darme la oportunidad de trabajo, a lo que ellos solo sonrieron y se fueron a su habitación. A esta pareja la veía muy poco. Cuando preguntaba a qué se dedicaban, nadie me decía. Yo no era muy curiosa, estaba enfocada en mi trabajo, pero a los 15 días mi cabeza se llenó de muchas preguntas. Una noche que caminaba por la casa, llegué a ese pasillo que estaba prohibido. Estaba todo oscuro. No contaba con lámparas y apenas se alcanzaba a ver aquella puerta, con la poca luz que daba algo de claridad. Caminé despacio, con temor a ser descubierta, y me di cuenta que había 13 cerrojos en esa puerta. Quise abrirla, pero era imposible. Un olor fuerte como a putrefacción, que se mezclaba con el barniz de la madera, casi me hace vomitar. Me alejé de ella, y entonces escuché una voz que me llamaba. Juana María, ayúdame. Era la voz como de una mujer que parecía estar agonizando. Mi piel se erizó. Enseguida recorrí el pasillo para volver, y ahí encuentro a doña Chana. Así le decían a la señora que preparaba la comida. ¿Pero qué crees que haces aquí, escuincla desgraciada? ¿Quieres que nos corran? O peor, que nos... Doña Chana no terminó la frase. Me llevó a la cocina, donde me empezó a contar lo que ocurría en esa casa. Me dijo que en ese lugar la familia hacía reuniones secretas y que tras esa puerta estaba el sótano, y ahí vivía algo que nadie había podido ver. Mira, niña, te lo digo por tu bien. Si quieres estar a salvo, aléjate de ese lugar, porque una vez que cruces esa puerta no volverás, me dijo. Cuando escuché eso, sí me dio algo de miedo. Y ese miedo creció en mí cuando un jueves a las 7 en punto comenzaron a llegar personas a la casa. Todos venían con trajes y vestidos negros, y con ellos venía una niña casi de mi misma edad, pero ella vestía de blanco. Apenas entraron a la casa, caminaron directo al pasillo oscuro. Los dueños me pidieron que me fuera a descansar y que no saliera de mi cuarto hasta el día siguiente. Al principio les hice caso, pero a los 20 minutos regresé a la planta baja para ver qué estaba sucediendo. Recorrí la cocina, la sala, el área de lavandería. Incluso me di una vuelta por el jardín, pero todos los empleados no estaban. Regresé adentro y me acerqué al pasillo del sótano. Desde ahí alcanzaba a escuchar unos cantos como alabanzas. Mi curiosidad me ganó y me acerqué a esa puerta. Me quedé recargada, escuchando y tratando de no vomitar por ese olor tan desagradable que venía desde ahí abajo. Empecé a escuchar lamentos, risas. Era muy extraño. Todos reían y luego comenzaban a llorar. Cuando terminaron, un gruñido fuerte estremeció las paredes y la luz comenzó a fallar. Era un ambiente de pesadilla. Salí corriendo y choqué con don Arturo, el señor que había ido por mí a la Huasteca. ¿Y tú qué haces aquí, niña? Aún es pronto para que bajes ahí. Cuando cumplas 15, pequeña, cuando cumplas 15. Ahora vete a tu cuarto, que ya están por salir, me dijo. Corrí a mi cuarto, pero me quedé cerca de la ventana, esperando para ver cuando estas personas abandonaran la casa. Después de un rato, me llevé la sorpresa de mi vida. Todos salieron, a excepción de la niña que vestía de blanco. No pude dormir esa noche. Pensaba lo peor.
Toqué el tema con mis compañeras de trabajo, pero nadie quería hablar de ello. Me dediqué a hacer mis tareas y a los pocos días llegó una nueva compañera de trabajo. Así la presentó la señora Aurora. Le asignaron un cuarto junto al mío. Aunque la veía poco, porque sus tareas eran en el jardín, por las noches siempre platicaba con ella. Su nombre era Elizabeth. Me dijo que recién había cumplido los 15 años y sus padres le habían dado permiso de irse a trabajar. Ella venía de Chiapas y bueno, nos hicimos amigas, pero al mes otra vez todo se repitió. Cerca de las 7 de la tarde, estas personas llegaron a la casa. A las 7 en punto se metieron al sótano. Yo no esperé a que me dieran instrucciones. Busqué a Elizabeth y le dije que se metiera a su cuarto y que no saliera por ningún motivo. Por mi parte hice lo mismo. Esta vez no salí para nada. A la mañana siguiente hice mi trabajo y a la hora de la comida me sorprendió no ver a Elizabeth ahí. Pregunté por ella, pero nadie sabía de su paradero. Antes de irme, doña Chana me pidió que le ayudara a lavar los platos. Y cuando nos quedamos solas, ella me dijo: «Mira, niña, esto siempre sucede aquí. Tú eres muy inocente. Yo te voy a ayudar a escapar. Solo dame tiempo», me dijo. Pasaron 6 meses desde esa conversación. Ahí entendí por qué doña Chana me dijo eso. Yo no había ido como empleada. Yo era una más de esas niñas que entraban al sótano y nunca salían. En ese tiempo tenía 13 años. Entendí que mis padres me habían vendido. Yo no recibía ningún pago. Nunca salía a la calle. Nunca tenía un día libre. Esa bolsa que mi padre recibió fue el pago a cambio de mí. En ese tiempo me intenté escapar, pero fui interceptada en el portón. Ahí siempre había 2 hombres custodiando la entrada. El terreno tenía una barda enorme que ni el más ágil podía escalar. La noche que intenté escapar fue la última vez que vi a doña Chana. Algo le pasó o le hicieron por querer ayudarme. Ella intentó distraer a esos hombres, pero no lo logró. Por eso fuimos descubiertas. Pasé 2 años en ese lugar, viendo cómo una vez al mes, siempre en día jueves a las 7 de la tarde, esta gente tenía sus reuniones. Y cada que entraba una niña con vestido de blanco, estas nunca salían. Cuando cumplí los 15 años, don Arturo fue a verme. «Ahora sí, chiquilla, ya tienes 15, vas a bajar al sótano. No tengas miedo, ahora serás parte de nosotros», me dijo. Me la pasé llorando en las noches siguientes. Yo sabía que en la próxima reunión yo sería la siguiente. Cuando se llegó aquella tarde del jueves 19 de septiembre, todo cambió en mi vida. La señora Aurora me compró un vestido blanco y a las 7 en punto, estas personas ya estaban en el sótano. Yo iba caminando a la par de la señora Aurora y atrás de nosotras iban los dueños de la casa. Caminamos por ese pasillo oscuro, abrimos la puerta y bajamos varios escalones. Aquella pestilencia me tapó la garganta. Ahí abajo había mucha oscuridad y a lo lejos se escuchaban unas cadenas y un gruñido como de un animal. «Debiste ayudarme, Juana María. Debiste ayudarme». Lo que estaba encadenado me habló. Tenía voz como de mujer. Todos los presentes solo reían. El dueño de la casa comenzó recitando unas palabras en otra lengua y luego comenzó a encender velas.
El gruñido de esa cosa que estaba entre las sombras se intensificaba. Yo tenía mucho miedo y entonces sucedió algo. El suelo comenzó a temblar. La gente gritó y comenzó a correr. Yo no desaproveché esa oportunidad y también lo hice. El techo se comenzó a caer y lo que estaba encadenado se soltó. Escuché los gritos desgarradores de aquellas personas. Uno a uno, esa cosa los estaba cazando. Como pude subir las escaleras, llegué a la puerta y salí corriendo. La casa se caía a pedazos. El suelo se movía bruscamente y como pude llegué al portón. Los hombres que lo custodiaban corrieron hacia la casa y yo aproveché para salir a la calle. Todo era como una película. Todo se caía. Los cables de luz, los árboles, las construcciones. A lo lejos vi a un grupo de personas corriendo y yo lo seguí. Nos pusimos a salvo y cuando el terremoto pasó, corrí y me alejé de aquella casa. Yo no conocía en qué lugar estaba. La ciudad estaba hecha un desastre. Llegué hasta una casa que casi no había sufrido daños y le pedí ayuda a una señora. Le conté toda mi historia. Por suerte, ella conocía muy bien a esa familia. Me dijo que esa gente era muy mala y que ella me iba a ayudar. Me ocultó en su casa hasta que todo lo del terremoto pasó. Cuando hubo corridas de autobuses, me explicó cómo llegar hasta mi casa. Me dio dinero y gracias a esa buena mujer y al terremoto de aquel 19 de septiembre de 1985, logré escapar. Sé que fue una pérdida para muchas personas y de verdad lo siento. Pero si no hubiera sucedido así, tal vez yo no estaría aquí. Los nombres que mencioné en este relato no son los reales. Aún tengo miedo de que alguien haya sobrevivido y quiera venir por mí. Esto que les conté solo es una parte de todo lo que viví en esos 2 años. Si les contara todo, créanme que mi relato da para unos 40 a 50 minutos. Algunas cosas ya no las tengo muy presentes, ya que a lo largo de estos años he tratado de olvidarlas. Tanto así que mi mente ha bloqueado algunas cosas. Fueron tantas las cosas que yo vi en esa casa, tantas cosas que presencié y fui testigo, pero por miedo no podía decir nada. Si en algún momento me siento lo suficientemente fuerte como para recordar todos esos abusos, créanme que les volveré a escribir. Y si tú lo consideras, puedes hacer un nuevo relato con la versión completa, pero no prometo nada. Solo ténganme paciencia, y si puedo hacerlo, créanme que les daré todos los detalles de esos 2 años que viví bajo ese techo. Gracias por conocer mi historia. Estaba en casa con mi madre viendo televisión cuando sonó el teléfono. Bueno, contesté. ¿Qué onda, primo? Soy Pablo. Pásame a tu mamá. La abuela se cayó por las escaleras y está delicada. De esta forma, dio inicio nuestra experiencia. Estaban por dar las 8 cuando recibimos esa noticia. Al día siguiente viajamos hasta el pueblo natal de mi mamá. Antes pasamos a la tienda para no llegar con las manos vacías y ver qué le podíamos llevar a la abuela. Nosotros estábamos acostumbrados a la ciudad. Mi abuela vivía en un pueblo pequeño donde no había señal. Por eso la visitábamos muy poco. Y a causa de esta ausencia, desconocíamos muchas cosas que estaban ocurriendo en su casa. Cuando llegamos la encontramos guardando reposo en su dormitorio. La tía Cata y el tío Lencho la estaban cuidando. Nos comentaron que por la noche llegarían más integrantes de la familia. Estuvimos conversando con ellos toda la tarde.
Mi tía y mi madre empezaron a preparar la comida. Ese momento lo aprovechó el tío Lencho para hablar con nosotros. Sí que tenía tiempo que no visitaban a la abuela. Nos dijo: desde que falleció tu papá, le respondió mi padre. Hey, desde que él no está, aquí empezaron a pasar muchas cosas. Si oyen ruidos extraños, no se asusten. Después de escucharlo, lo tiramos a loco. Por la tarde llegó más familia y estuvimos platicando hasta la medianoche. Pero 5 minutos antes de dar las 12, el tío Lencho nos dijo que la abuela iba a rezar un rosario en su cuarto y quien la quisiera acompañar era bienvenido. A todos se les hizo raro, pues a pesar de que ella era muy religiosa, un rosario a medianoche no es normal. Pero se justificó diciendo que era para agradecer por tener de nuevo a su familia reunida. Algunos fueron con ella. Mi hermana y yo nos quedamos afuera, sentados en unos sillones que tenía en el patio. Más tarde nos organizamos para dormir, y al día siguiente, los adultos se pusieron de acuerdo para cuidar a la abuela. Por la gravedad de su caída, ya no podía caminar y necesitaba el apoyo más que nunca. Mi hermana y yo nos quedamos la primera semana. Coincidía con las vacaciones escolares, así que no había problema. Mis padres regresaron a la ciudad para trabajar y nosotros nos quedamos con el respaldo del tío Lencho, quien vivía en el pueblo con su esposa Cata y el primo Pablo. La primera noche que íbamos a dormir solos con la abuela, mi hermana se quedó en la habitación del segundo piso. Yo me dormí en la sala. Nos habíamos acostado cerca de las 10. Me quedé dormido y me desperté al poco rato porque escuchaba que alguien rezaba. Los rezos venían desde el cuarto de la abuela. Ahora ella dormía en la planta baja. Me levanté para revisar por qué mi abuela estaba rezando. Entré sin tocar y no solo la encontré a ella, también estaba mi tío Lencho y mi primo Pablo. ¿Y ahora ustedes a qué horas entraron? ¿Y por qué están rezando a la medianoche?, les dije mientras confirmaba la hora en mi reloj. Déjanos terminar, no interrumpas, ahorita te explicamos, me dijeron. Salí del cuarto y desperté a mi hermana para explicarle lo que estaba pasando. Esperamos juntos en la sala hasta que terminaron, y cuando lo hicieron, el tío Lencho nos llamó para que entráramos a esa habitación. La abuela nos contó que cuando falleció el abuelo, empezaron a pasar muchas cosas. Una sombra negra empezó a caminar por cada rincón de la casa. Al principio se le veía muy poco, pero al pasar las semanas, esa sombra fue tomando más fuerza. Ahora su presencia era más fuerte. A veces aparecía unos segundos, la miraba fijamente y luego se desvanecía. Pero con el tiempo, lo que estaba en su casa le quiso hacer daño. Según sus palabras, una noche que se estaba bañando, al salir vio a la sombra parada en la puerta del baño. Querida, soy yo, ya vine por ti, le dijo y luego le empujó. Ella logró agarrarse de la taza del baño y no pasó a mayores, pero esto se repitió en varias ocasiones. La única forma de alejar a esa cosa de su casa fue haciendo un rosario a la medianoche. Nos dijo: tío Lencho, primo, ¿ustedes creen esto?, les pregunté. Fabián, nosotros lo hemos visto. Es el abuelo. Me respondieron. ¿Cómo que el abuelo?, preguntó mi hermana. Ustedes nunca los visitaban.
Los viejitos siempre bromeaban sobre quién se iba a ir primero. Y entre sus bromas, tu abuelo le dijo a tu abuela que si él moría primero, vendría por ella. Desde que él falleció, comenzaron a pasar muchas cosas. Cada que se hace un rosario, la casa está bien. Ya teníamos tiempo sin que pasara algo. Así que una noche no hicimos ese rosario. Y al día siguiente, mientras tu abuela subía a su cuarto, ella vio esa sombra. La empujó por las escaleras y por poco y no la cuenta. Sé que es difícil de creer, pero así son las cosas ahora. Si queremos que ella esté a salvo, hay que hacer un rosario a la medianoche, todos los días. Nos dijo el tío Lencho. Durante esa semana, ellos rezaban cada noche, y yo no sabía qué pensar. Mi hermana me decía que solo los acompañara y que ya no buscara más explicaciones. El sábado nos visitaron mis padres, y esa semana se quedó mi mamá. Por supuesto, ella también se enteró. La abuela se recuperó al poco tiempo y la visitábamos más seguido. En su casa, ella continuaba con su rosario hasta que años más tarde enfermó y cayó en cama. A las pocas semanas falleció. Y lo extraño fue que al retirar su cuerpo, las sábanas tenían una mancha negra, como la sombra de una persona. Mi tío dice que esas sábanas estaban limpias y que eso debió aparecer cuando ella murió. Desde que la abuela partió, se dejaron de hacer esos rosarios a la medianoche. Nunca hubo otro caso paranormal. La casa la cuida el tío Lencho y dice que todo volvió a la normalidad. En lo personal, este caso me dejó más dudas que respuestas, pero aún así se los comparto. Buenas noches. Mi madre siempre decía que las palabras de una mujer pueden marcar el destino de un hombre. Ella creía ciegamente en que si una mujer dice cosas cuando está muy enojada, puede soltar una maldición inquebrantable. Por mi parte yo nunca creía en eso. Para mí solo eran cuentos para asustarme. Y es que siendo sincero, nunca me había pasado algo fuera de lo común. Pero hubo una noche distinta en la que recordé aquellas palabras de mi madre. Esto me ocurrió hace 5 años. Estaba trabajando en una empacadora de carne. Me pagaban por semana. Un sábado después de cobrar, me fui a una cantina con mis amigos. Estuve hasta las 8 de la noche y me retiré porque mi esposa no dejaba de llamarme. Ya tenía como 5 llamadas perdidas. Le devolví la llamada y le dije que estaba en camino. Antes de llegar a casa, pasé a comprar la cena y unas cosas que me había encargado. Cuando entré por la puerta, empezamos a discutir. Ella me dio un sermón por no llegar a casa y haber preferido irme a tomar con mis amigos. Por mi parte yo le respondí que solo fui para llevar la cena y dejarle algo de dinero. Le dije que regresaría para seguir tomando y que más tarde regresaba. Ella me insistió en que ya no saliera, que con lo que ya había tomado era suficiente, pero yo no la escuché. Mira, sabes que no quiero discutir. Me voy a tomar y regreso más tarde cuando estés más tranquila. Le dije y salí de la casa enojado. Mi mujer salió detrás de mí, pero se quedó en la puerta viendo cómo me alejaba. Ojalá que te salga el diablo, me dijo. Yo solo me reí. Lo que tú digas, al rato regreso, le respondí. Me fui a una cantina y ahí estuve tomando hasta la medianoche. Después de pagar mi cuenta, caminé de vuelta a casa. Y en una calle solitaria y oscura,
junto a un poste de luz, estaba recargado un hombre alto fumándose un cigarro. Tenía un sombrero que le cubría la cara y vestía todo de negro. ¿Qué pasó? ¿No vas a saludar?, me dijo. Buenas noches, le contesté, algo nervioso, pues ese hombre daba miedo. Su presencia era imponente. ¿Sabes algo, amigo? Mejor le hubieras hecho caso a tu mujer, me dijo. El hombre se quitó el sombrero y vi cómo su rostro estaba quemado y sus ojos ardían como el carbón. Grité y comencé a correr, que hasta me caí por el miedo. Como pude me levanté y nuevamente corrí hasta que llegué a la casa. Estaba empapado en sudor. Cuando me tranquilicé, le conté todo a mi mujer y le terminé pidiendo disculpas. Desde esa noche, nunca me voy a tomar antes de llegar a la casa. Hola comunidad, soy doctor jubilado. Trabajé en una clínica del IMSS hace ya un tiempo. Me tocó estar en un municipio pequeño. Había pocos habitantes y precisamente en esta clínica tuve mis primeros contratos. Y también fue aquí donde me llevé los primeros sustos refiriéndome al tema paranormal. Como el municipio me quedaba muy lejos de mi casa, le pedí autorización al doctor para que me permitiera dormir en la clínica. Él estuvo de acuerdo. Cada noche solo éramos 2 personas en las instalaciones, el guardia de turno y yo. El guardia dormía en una banca muy cerca de la puerta. Durante la noche se levantaba 1 o 2 veces para dar su rondín. Por mi parte, yo dormía en la camilla que estaba en el área de curaciones. Como al tercer día, me despertó un sonido muy peculiar. Era la máquina de escribir. Alguien estaba escribiendo. ¿Será el guardia que la está utilizando a esta hora?, pensé. Me puse mis zapatos y salí para ver por qué a esa hora le dio por ponerse a escribir. Al salir al pasillo, me lo encuentro de frente. Se me queda viendo y al fondo el sonido que venía desde el consultorio 2 resonaba con fuerza. El guardia se comenzó a reír. No se asuste, mi doc, siempre se escuchan estos ruidos así. Mire, venga, me dijo. Lo seguí hasta el consultorio. Al entrar, los ruidos se dejaron de escuchar. La máquina estaba en su lugar. El guardia me explicó que muy seguido ocurría eso. Ellos le apodaban el fantasma doctor, porque siempre en la madrugada se ponía a trabajar. Durante las noches siguientes que seguí durmiendo en esa clínica, ocurría esto 1 o 2 veces por semana, y siempre al entrar al consultorio, el ruido desaparecía. Al final me terminé acostumbrando. Cada que escuchaba ese ruido de la máquina escribiendo, solo pensaba, es el fantasma y ahorita se calma ese ruido, y me volvía a dormir. Si me hubieran contado esto, tal vez no lo creería, pero me tocó estar ahí, escuchar ese sonido y cómo al entrar al consultorio ese ruido se iba. Gracias por tomar en cuenta mi anécdota. Saludos desde Puebla. Mi nombre es Alondra y vivo en una localidad rural del estado de Hidalgo. Aquí hay un camino que atraviesa varias casas. Es una especie de vereda angosta, llena de piedras y maleza. Esta vereda es muy transitada. La gente a menudo suele caminar por ese lugar para ahorrarse unos cuantos minutos. En este camino, se cuenta que hace varios años, una señora de otra comunidad caminaba con dirección a la cabecera municipal. Su niña de 5 años venía muy enferma de fiebre.
Como no había transporte y ya pasaba de la medianoche, tuvieron que caminar. La señora en ratos cargaba a su pequeña y luego la bajaba para descansar un poco. Y se dice que la señora y su hija tomaron la vereda, ya que era la ruta más corta en dirección a la cabecera municipal. A mitad de esa vereda, la niña le dijo algo. Mamá, ya me cansé, cárgame. Para esto, la señora le hace caso. Al tener a su hija en sus brazos, se percata que la pequeña está ardiendo en fiebre y en ese preciso momento fallece sin poder llegar al doctor. A raíz de esto, en ocasiones que la gente pasa por esa vereda después de la medianoche, se puede escuchar la voz de una niña diciendo, Mamá, ya me cansé, cárgame. Y el ambiente se pone pesado y muy tenebroso. Por eso toda la gente de mi localidad ya no toma esa vereda cuando pasa de la medianoche. Todos prefieren caminar por la carretera, aunque les tome más tiempo llegar a sus casas. Hola, hace un tiempo nos ocurrió algo muy extraño. A mi esposa le regalaron un perrito peludo, de esos que tienen el pelo chino. No sé qué raza será, pero el asunto es que mientras nosotros nos íbamos a trabajar, el perrito se quedaba en la cochera. Le dejábamos comida y agua, y cuando regresábamos por la tarde, el perrito nos esperaba contento, meneando su cola y ladrando de alegría. Mi esposa lo nombró como Caracol, y hasta este punto todo iba bien. Pero cierto día que regresamos del trabajo, Caracol ya no estaba. La puerta de madera que cubría la entrada estaba entreabierta y su plato de comida estaba lleno. Mi esposa pensó que se había salido persiguiendo a algún carro o tal vez a otro perro y se había perdido. Comenzamos a buscar por toda la colonia. Preguntamos con los vecinos, pero nadie nos pudo dar alguna pista de su paradero. En los días posteriores, comenzamos a publicar sus fotos en las redes sociales. Pegamos folletos en los postes con la esperanza de que alguien nos llamara. Sin embargo, casi se cumplía un mes y no sabíamos nada de Caracol. Antes de pensar lo peor, una amiga de mi esposa propuso algo que en cuanto yo la escuché, se me hizo una idea descabellada. Dijo que visitáramos a un señor que vivía en la ciudad y se dedicaba a hacer limpias y cosas que tienen que ver con hechicería. Yo no creía en esto y me reí mucho, pero mi esposa me pidió que la acompañara. Era tanta su desesperación que acepté ir con ella para ver a este hombre. La amiga de mi esposa nos dio su dirección. Lo visitamos un miércoles por la tarde. Aunque si le soy sincero, yo iba pensando en que nos iban a estafar. Cuando nos tocó pasar, mi esposa le contó que nuestro perro se perdió y queríamos saber sobre su paradero. Aquel hombre sacó una baraja española. Luego de revolver las cartas, le pidió a mi esposa que tomara 3 al azar. Ella así lo hizo y las dejó sobre la mesa. Aquel hombre las observó detenidamente por un momento y luego le dijo: Tu perro no se perdió, te lo robaron de tu cochera. Lo tiene una mujer en una casa de color naranja en la colonia. La calle se llama. Afuera de la casa verás un auto muy viejo que ya no funciona. En esa casa está tu perro, pero en el patio trasero. Nos dijo. Después de escucharlo, aún tenía dudas. Se me hacía demasiado directo con los datos como para ser verdad. Mi esposa le preguntó cuánto le debíamos. El señor le respondió
que cuando encontráramos al perro, le diéramos lo que fuera nuestra voluntad. Salimos de la casa de ese señor y de inmediato nos fuimos a buscar a Caracol. Dimos con la calle de esa colonia. Ubicamos la casa color naranja con ese carro afuera. Saludamos y salió una señora. Le preguntamos por nuestro perro y por supuesto, la señora negó todo. Mi esposa fue muy directa y le dijo que sabía que el perro estaba en el patio trasero. Ella comenzó a gritar su nombre y en cuestión de segundos, Caracol reconoció su voz y comenzó a ladrar. ¿No que no lo tenía, señora? Vaya por él, entréguemelo y no voy a presentar cargos. Tengo testigos que la vieron llevarse a mi perro. Usted decide, me lo entrega por las buenas o por las malas, pero de que me llevo a mi perro me lo llevo. Le dijo mi esposa. A la señora se le caía la cara de vergüenza. Fue por Caracol y se lo entregó a mi esposa. Yo me quedé impactado. Obviamente, no teníamos ningún testigo. Fue una buena jugada de su parte. No comprendo cómo un hombre con unas simples cartas pudo acertar con santo y seña dónde estaba nuestro perro. Después de retirarnos de esa casa, regresamos con aquel hombre y le pagamos. Desde ese día, tomo más en serio estas cosas.